Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Rompiendo Paradigmas. Ya el programa 34 semanas tenemos ya de estar platicando y a punto de cerrar este 2020 que nos ha traído más experiencias para contar que cualquier otro año del que podamos tener memoria. Pues estamos aquí ya preparándonos primero para, por supuesto, cerrar este año y celebrar en petit comité, ahora sí, las fiestas de fin de año y Navidad, porque también nos tenemos que preparar para recibir a partir de hoy en la Ciudad de México, el Estado de México, el semáforo rojo por COVID, como lo veníamos advirtiendo ya desde hace, pues creo que 4 semanas, 5 semanas que platicamos del asunto. Hoy es inminente, en un momento platicaremos del asunto. Y pues antes de que nuestro querido Juan José nos explique y nos platique de qué vamos a hablar en esta tarde, pues darle la bienvenida y saludar. Juan José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claudio, pues como siempre, y no me canso de decirlo, con un gusto enorme de veras, de que tenemos la oportunidad pues de platicar como amigos, como ciudadanos, de dar nuestro punto de vista, en particular ajeno a cualquier filiación política, sino simplemente platicar nuestra experiencia de, como bien dijiste tú, esperemos en Dios que nos lo permita, terminar un año muy convulso, donde realmente, pues para muchas familias ha representado un reto, ha significado, voy a decir, disculpa Claudio que lo diga, una palabra que es muy neoliberal, fifí, que el presidente no entiende, que se llama la resiliencia, donde pues realmente son épocas complicadas más que nada por lo que representa para cada uno de nosotros y en lo que culturalmente venimos manejando, que es reunirnos en familia en diciembre, agradecer el año que ha pasado y que pues con muchísimo dolor y como tú venías comentándolo, Claudio, y bien lo decías, tenías alguna información privilegiada, me imagino, que esto pues no podía esperar, pero simplemente estamos viendo las consecuencias de un mal manejo desde un inicio de esta situación de la pandemia. Y pues por otro lado, al decir yo convulsa y difícil, pues para muchas familias va a ser una fecha, pues que yo siento que va a exigir muchísima resiliencia de cada uno de nosotros para soportar la ausencia de los que no están con nosotros o el simple hecho de que no podamos reunirnos con nuestros seres queridos en estas fechas que son tan emblemáticas y significativas en estas fechas, pues para cada uno de nosotros, pasando pues a los temas que nos competen y agradeciendo antes que nada a los que siempre nos acompañan y qué gusto que estén nuevamente con nosotros y espero que estén, si no rodeados de sus seres queridos, que sus seres queridos y ustedes estén con salud. Y pues bueno, esta semana no deja de ser, por decirlo menos, Claudio, pues interesante como otras. Los temas que platicamos ayer, pues no dejan de ser el pan de cada día y lo que este gobierno ha dejado ha dejado crecer y los contrastes que significan las noticias. Los temas que pues tú y yo coincidimos que tendríamos que abordar por la importancia y relevancia de la semana, pues es que pues Esteban Moctezuma deja la C para volverse embajador ante Estados Unidos, el incremento del salario mínimo, hubo ya otra manifestación del crimen organizado, en este caso perpetuaron su hecho, asesinaron a un exgobernador, en este caso al exgobernador de Guadalajara del sexenio pasado, Aristóteles Jalisco. Sandoval, de Jalisco, discúlpame. Y bueno, el semáforo rojo, que eso a mí me gustaría dejarlo hasta el final porque pues sin lugar a duda es lo que corona esta semana, pues que no deja de ser como siempre complicada en un país donde pues lo que menos tenemos es dirigentes capaces de empezar a sentar bases para actuar sobre lo urgente y necesario, Claudio. Hay muchas cosas que mencionar al respecto
de todo esto, Juan José. No sé por dónde quieras empezar. Yo creo que si nos vamos rápido por los asuntos como ocurrieron también, eh, y cerramos con lo del COVID si quieres, porque pues, es Sí, digamos que lo más reciente que tenemos, pero sí, para ir comenzando, eh, esta parte de Esteban Moctezuma que se va de embajador, dices, se deja la secretaria para volverse embajador. Bueno, es que más bien lo están mandando de embajador, no es que él se quiera volver embajador, así no es. tiene la formación otra vez con respecto a lo que platicamos la semana pasada, te iba a decir la clase pasada, la costumbre de mis alumnos, la semana pasada en que eh, hablábamos de que ponen a personas que no cumplen con el perfil y una vez más el presidente lo que hace es demostrar que está anclado en el pasado y con a las muy viejas usanzas del PRI, donde o en las cuales el castigo para anularte de manera política y hacer que termines tu carrera en la vida pública del país era mandarte de embajador a algún lado. Sí. Todo pareciera indicar incluso que a lo mejor decir, bueno, es que el embajador de México ante Estados Unidos pudiera ser un premio por la importancia que tiene la relación, pero teniendo a Joe Biden de presidente mientras López Obrador sea el presidente y haciéndose cargo de las relaciones exteriores Marcelo Ebrard, la figura del embajador, sea quien sea, va a ser un cero a la izquierda, como, perdón por lo que voy a decir, porque probablemente sea muy radical lo que yo pueda decir, pero, y te lo pregunto así de manera directa porque estamos ahorita platicando tú y yo, pero la pregunta la extiendo a todo mundo. ¿Habían oído hablar de la embajadora de México ante Estados Unidos? No, La señora que yo la escuché el día que renunció, la verdad es que, y mal, por supuesto, mal de mi parte, pero yo no tenía idea de quién era la embajadora de México ante Estados Unidos porque se supone que debía de representar una figura importante, pero como nunca pasó nada, ni dijo nada, ni hizo nada, pues nadie la conocía. Y es lo malo que va a pasar con Esteban Moctezuma. Se está yendo porque dicen, sí, las malas lenguas, mis fuentes, un amigo, que pues evidentemente el señor Esteban Moctezuma pues no se alineó a las cosas que quería el señor Peje y pues que era uno de los asuntos, pues va por supuesto por la parte electoral, necesita a alguien que le diga, sí señor presidente, regresamos a las aulas cuando usted diga, porque tener a los niños en las aulas antes del tiempo en el que se puedan regresar, le va a permitir jugar o no jugar, sino utilizar a la vacuna del COVID, que ese es otro asunto que tenemos que platicar en un momentito, como un arma electoral, definitivamente. Y si las cosas van de acuerdo a su propio plan de vacunación, los niños se tendrían que estar vacunando más o menos en agosto del año entrante. Entonces, por supuesto que no les serviría de nada su propio plan. A mí lo que me da risa es que hay dos reveses que se le presentan. Él da su plan de vacunación la semana pasada, sí. antepasada, perdón. 8 días después manda de embajador o bueno, anuncia que va a mandar de embajador a Esteban Moctezuma, quitándolo de la SEP para, por supuesto, poner una persona que le diga, sí señor, lo que usted diga y mandamos a los niños arriesgando porque esa sería la manera en la que puedan presionar para que las vacunas puedan salir y tener seguro una cantidad de votos impresionantes. Pero a los 4, es decir, eso está contradiciendo su propio plan de vacunación, sí, porque no puedes arriesgar a los niños antes de que la vacuna ya esté aplicada con todo. Entonces, al tratar de regresarlos previamente a clases, pues estás contradiciendo tu propio plan que te estableciste. Pero resulta que a los 4 días se te voltea todo el mismo plan porque te vas a Entonces, semáforo rojo en las dos entidades más importantes del centro económico, político y cultural de la República. estás hablando, amigo, de que cerrar el Valle de México o el Estado de México y la Ciudad de México representa, en términos generales, el 25% del PIB a nivel nacional, un Ujú. cuarto de lo que produce el país, por un lado.
Por el otro lado, a mí me gustaría ver dos ángulos, y bien lo mencionaste, Claudio. Estamos cayendo en los vicios de los gobiernos anteriores, donde no dejas a una persona, a mí, Esteban Moctezuma, para serte honesto, se me hace una persona capaz, y sí se me hacía la persona indicada para iniciar un nuevo proyecto en la Secretaría de Educación Pública. Pero con esto lo que estás haciendo es truncar un proyecto, porque seguramente la persona que llegue a la Secretaría de Educación Pública conociendo este gobierno va a tener que ser alguien muy allegado de López Obrador, pero ¿dónde queda ese famoso proyecto, ese famoso pilar de cambiar la educación? Tanto Esteban Moctezuma deja trunco un proyecto, como ahorita vamos a ver cuánto tardan en designar al nuevo secretario de Educación Pública, cuando, te lo comenté la semana pasada, en Chiapas, más del 50% de los alumnos están desertando porque no tienen los medios básicos para tener acceso a la educación vía remota o por comunicación visual. Entonces, por ese lado. Por el otro lado, bien indicas, yo me enteré que la embajadora de Estados Unidos era Marta Bárcenas, pero también me enteré que su renuncia es anticipada, y anticipada por los conflictos que tuvo con López Obrador, porque, como bien lo indicas, amigo, y hasta parece que te estoy dando la razón en todo, pero pues lo dijiste con sus palabras. Esteban Moctezuma es un economista de carrera, con trabajos administrativos muy enfocados al servicio social. Él fue el que llevaba los programas sociales de TV Azteca, se unió a este gobierno, pues tratando de empoderar y modificar la Secretaría de Educación Pública, pero lo que es un embajador de carrera o un diplomático de carrera no tiene conocimiento. Entonces, ¿por qué saco esto en contexto? Porque Marta Bárcenas se va, aunque ella dice que ya está platicado con el presidente, se va. Por su edad, por su Sí, jubilación por anticipada. su jubilación, y que se va como maestra de lenguas a una universidad de Estados Unidos. Pero el problema aquí, amigo, es que yo, ya viendo los antecedentes de sus tweets, siempre, desde un inicio, indicó que por mero protocolo diplomático se tendría que extender una, si no una felicitación, una aceptación del proceso que se estaba llevando en Estados Unidos. Al no ver esto, pues obviamente como diplomática queda entre la pared. Sabemos que cada sexenio hay cambios de diplomáticos, pero también sabemos que los últimos sexenios sí han puesto a diplomáticos de carrera, a menos, como tú dijiste, que te caigan mal y los envías allá a las Islas Fiji de embajadores, donde Sí, nadie los va a ver, ¿no? esa estrategia que tenían los priistas de antaño, que además, según yo, porque la verdad no me acuerdo y habría que investigar y no lo he hecho, se acabó con Fox y con Felipe Calderón. Pero antes de ellos, tú te enterabas que mandaban a Silva Herzog, ¿no? En aquellos momentos, y a Sí, estos sí, sí. grandes intelectuales, además de carrera, Así es. que mandaban allá para anularlos de la vida política de aquí, pero los mandaban a los países donde menos relación teníamos, donde obviamente no había comunicación y no sabías nada, pues por eso, para anularlos y para sacarlos aquí. El problema es que justamente lo que dices, qué casualidad que la jubilación anticipada llega justamente después de que Biden eh, todavía no certificado, no sé cómo se llama el proceso Todavía es presidente electo. que le dieron, en el que le decían que ya, o sea, que ya había ganado por mayoría, que estaba todo bien, pero le falta la certificación. Y entonces ya tuvo que decir el presidente su felicitación en una carta, pero después de un montón de insistencias de que, por supuesto, yo me imagino que Marta Bárcenas estaba extremadamente presionada por el gobierno de Estados Unidos, porque ese es su trabajo, ser la representante del gobierno de México en Estados Unidos. Entonces, pues ni modo que se encerrara y esperara a que el presidente dijera algo. Para eso está ella ahí. Y entonces, si no la están permitiendo que haga la felicitación en nombre del presidente, porque el presidente se niega a hacerlo, la presión es muy fuerte.
Y después de las múltiples recomendaciones que ella tiene que hacer ya de manera pública en Twitter, pues entonces el presidente le dice, te vas a ir anticipadamente, te pido la renuncia, y se junta con este asunto que se dio con Esteban Moctezuma, que por supuesto hemos dicho aquí, bueno, yo lo dije por lo menos 2 veces, del gabinete de los colaboradores cercanos, yo creo que es de las personas más capaces que teníamos aquí, y era la esperanza. Y antes de que se me vaya de la Secretaría de Educación, tengo que decir, cuando empezó el programa de, de estudiar en casa, ¿cómo se llama? Quédate en casa o Pero el de la escuela en televisión, tiene un nombre que no me acuerdo. Aprende en casa aprende 2. en casa. Aprende en casa 2. Yo dije aquí que iba a ser un instrumento de propaganda en el cual les iban a meter a los niños desde chiquitos un adoctrinamiento para que se hicieran morenistas o cuarto transformistas y que pudiéramos tener las cosas. Y no fue O así. así, claro. ¿Qué? Bueno, no me equivoqué, nomás no le atiné a Sí, la sí, sí. predicción que estaba haciendo con esta, afortunadamente, y lo agradezco muchísimo, pero tengo que reconocer que sí lo dije y lo aseguré, y que no fue, o al menos hasta ahorita no ha sido así, lo cual le tengo que aplaudir y agradecer, por supuesto, a Esteban Moctezuma. Y espero que pues no me esté adelantando, y que con el nombramiento de la nueva persona que esté a cargo de la Secretaría de Educación Pública, que yo me imagino que va a ser una mujer, de nombre Marina, vayamos a tener que enfrentarnos a esto. Ojalá que no, y hago votos porque no sea, pero eh, definitivamente hubo ahí un asunto que chocaba entre Esteban Moctezuma y el presidente, y pues ahora se va, y se nos va allá a eso, a que el puente y la comunicación con el gobierno de Estados Unidos sea a través de Marcelo Ebrard y no del embajador. Y pues estaremos viendo la despedida de Esteban Moctezuma de la vida pública mientras dure la cuarta transformación. Sí, aquí el problema que hay, amigo, es que yo vuelvo a insistir en este tema y no lo digo yo lo digo en función de lo que sucede. En hablar de temas diplomáticos, pues tiene protocolos. Aquí el problema es que el nombramiento de Esteban Moctezuma fue por decreto presidencial, cuando normalmente el proceso normal debería de ser pasar una terna a Cámara de Senadores y Diputados. Esa terna se presenta A Estados Unidos, a ¿sí? Estados Unidos porque, pero eso se hace sin que nadie nos enteremos, porque tanto el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México entienden la posición tan delicada y tan fuerte que es un diplomático que construya relaciones entre ambos gobiernos. Aquí el problema es que es un decreto de López Obrador, pero aparte, amigo, yo invito a los que nos están viendo a que le echen una lectura a la carta de felicitación que envió López Obrador a Biden, y es hablando de él y veladamente poniendo una línea de que nadie se mete con Estados Unidos y nadie se mete en México. ¿Acaso nadie le ha dicho a México que su principal socio de negocios y social en relación económica es con Estados Unidos, amigo? Bueno, pero que no se lo digan a México, que se lo digan a este señor. Bueno, yo quiero ser irónico y de una manera muy respetable por todos los que son susceptibles a ser adeptos del personaje y fanáticos de López Obrador, pero estamos ante un personaje ignorante, soberbio, ególatra. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Pues que simplemente estas decisiones sí pueden fracturar el resto de su gobierno ante Biden, porque hasta donde yo he leído, simplemente una manera de que Estados Unidos diga que no está de acuerdo es, nunca le va a decir, por ser diplomáticamente correctos, que no aceptan a Esteban Moctezuma. Lo que sí pueden hacer es tardarse 3, 4 o 5 meses en decir que está muy bien. En ese lapso queda en el limbo la relación política y de negociación y de relaciones con respecto a México con Estados Unidos. Y para terminar con este tema, desde lo que yo quería comentar, aquí el que sale fortalecido por todos los ámbitos es Marcelo Ebrard, porque Marcelo Ebrard sigue haciendo o está tratando de fortalecer su corriente política. Ya tenemos a Mario Delgado, que por unas encuestas sospechosas o no, le ganó
a Porfirio Muñoz Ledo, que era el que había ganado, pero Mario Delgado es una persona abyecto y servil de lo que diga el presidente. Y ahí ahí es donde vamos a seguir sacando las mismas coincidencias y sacando las mismas conclusiones. A este gobierno, y tú bien lo dijiste, no le conviene gente preparada, ni pensante, ni que esté preparada para ejercer como debe de ser un puesto. Le interesa gente que esté a favor de todo lo que diga el presidente López Obrador sin poner en juicio ninguna decisión, amigo. No, y ahora ya digo, finalmente sí el cambio de tema nada más, pero como para hacer una transición en este aspecto, efectivamente platicábamos la semana pasada que Marcelo Ebrard, pues bueno, está recibiendo todo el apoyo del presidente para convertirse en muy seguramente su sucesor. Pero la semana pasada omití, por supuesto, a Mario Delgado, que es otra de las personas que están ahí, y que en este proceso que tuvieron de la elección del presidente de Morena, Sí, se me hace un poco raro el nombre, pero el cargo más bien, sí. eh, pues tenían ahí unos enjuagues raros porque de repente Mario Delgado estaba en una facción que apoya a Ebrard, pero luego de repente como que está en contra de él, y así estaban medio tratando de hacer las cosas, pero a mí lo que me llama la atención y que lo tengo que decir, las tres personas que pudieran ser sucesores, quitando a Claudia Sheinbaum, que lo dijimos la semana pasada, se está desmarcando del gobierno del presidente de una manera importantísima y creo que muy bien para ella, pero de ahí en fuera las personas que están marcando una posibilidad de lanzarse, ya sea por Morena o por otros partidos que por conveniencia puedan ir, va a ser Marcelo Ebrard, por supuesto, Mario Delgado y Ricardo Monreal. O sea, definitivamente son estos tres que van a estar por lo menos peleándose. Yo creo que Sí. Sheinbaum está muy segura de lo que viene para ella y ella está simplemente trabajando y dedicándose al gobierno de la Ciudad de México, que ya tiene su complejidad, que es importantísima y yo creo que mucho más grande que muchas otras cosas, y que ahorita le conviene mejor a ella atender y responder bien, como hasta ahorita en muchas cosas ha estado haciendo. Y ahora que se dio este asunto de la ley del Banco de México, no sé si te fijaste y te diste cuenta, pero todo el mundo opinó, absolutamente todo el mundo opinó y dijo, y primero, ya sabes, los cuatroteros lameculos, lo primero que hacían era decir, no, es que el presidente tiene toda la razón, y el presidente, de verdad, yo creo que ahora sí, de manera legítima, no tenía ni idea de lo que le estaban diciendo con la ley del Banco de México. O sea, cuando llegó y vio, se dio cuenta, dijo, no, espérense, vamos a discutirlo, y entonces celebró que se pasara para allá. Pero todo mundo empezó a decir es que hay que apoyar al presidente. El presidente no tenía ni idea. Y los únicos dos que se quedaron calladitos con el asunto fueron Mario Delgado y Marcelo Ebrard. Fueron los Así que es. ni tuitearon, ni se expresaron, ni dijeron que todas las cosas pasaban. Para mí fue una estrategia de los dos de calentar la cabeza a Ricardo Monreal para que le presentara al presidente, mire lo que estoy haciendo para usted, se quemara, porque ahorita lo que tiene Ricardo Monreal es que está quemadísimo con este asunto. Y se trató de disculpar y le fue peor. Y en enero esta ley se va a meter al congelador y no la vamos a volver a ver nunca más. Y a mí se me hace, o sea, ya mal pensado como soy, que esto es un asunto que viene por parte de Ebrard y de Mario Delgado para quitar a uno. Y entonces espérate en los próximos 2 o 3 años las mega jugadas chuecas que se van a dar entre Mario Delgado en el lugar en donde está, en el puesto que está, y Marcelo Ebrard en el puesto que está para echarse uno contra el otro. Pues es que estás hablando, amigo, de chapulines, ¿qué quiero decir yo? Los políticos que saltan de un partido político a otro buscando la oportunidad de siempre estar en ese acceso al poder y de seguir ganando en base al erario público. Pero te voy a decir algo, recordemos que Morena está hecho de todos los partidos políticos y aparte de todas las tribus que existían en el PRD. Que son horribles, sí. Entonces, ahorita viene un despelucadero y un desgreñadero entre personajes. Estaba yo escuchando de este
se me fue el nombre, que está contendiendo para la gobernatura de Guerrero, ya está ¿Salgado peleándose, Macedonio o...? Salgano Macedonio, Ah, está Félix. peleándose ya, porque él ganó, y ya Morena designó a otro, que fue Mario Delgado. O sea, lo que vamos a ver en el mismo Morena es lo que siempre ha criticado López Obrador. Pero bueno, en este caso, los que bien dices tú, están tomando en la carrera política como buenos caballos de carreras en la delantera, es Marcelo Ebrard y por ende Mario Delgado, que es su representante de Morena y que están fortaleciendo ese movimiento dentro de Morena, ¿verdad? Pues sí, a ver qué va a pasar. El siguiente tema que tenemos es lo de los salarios mínimos. Yo no sé tú qué pienses ahí con esto. Yo te voy a decir, yo tengo una muy particular visión de este asunto. Hoy espero que lo pueda mantener de aquí a marzo. Ok, yo te voy a dar mi punto de vista como ciudadano. He leído comentarios pro y contra. No quisiera defender ninguno, Claudio. ¿Por qué? Pro, el gobierno que está viendo por el bienestar de los trabajadores y es algo que yo alabo. En contra, los empresarios que se quejan de que en esta situación se haga este incremento y que esto se traduce en un mayor gasto financiero o de impuestos en una circunstancia como la que estamos viviendo. Yo te voy a dar mi punto de vista y no quiero quedar bien ni con el gobierno ni con los empresarios. Es simplemente, está muy bien, pero no es el momento. No es el momento porque cuando en otros países del mundo estamos hablando que se está apoyando al trabajador, al empresariado, al sector salud, por medio de los recursos que en este caso los gobiernos se hacen llegar por los impuestos, se me hace contradictorio que en este momento, en la situación donde vamos a poner el simple ejemplo, estamos hablando de que toda la República, a excepción de Campeche y Quintana Roo, están en semáforo verde, toda la República está de naranja a rojo. En rojo declarado, Baja California Norte y la Ciudad de México y el Valle de México. Pero vamos a poner el ejemplo de que si en la Ciudad de México el 25% del PIB se crea de los empresarios de esas entidades, en este momento les vas a parar 2 semanas el tener ingresos. En esta semana no tendrías que estar hablando de incrementos salariales, tendrías que estar hablando de apoyos, por lo menos si no económicos, amigo, fiscales, y no de generar una carga fiscal a estos empresarios. ¿Quién gana? Salarios mínimos. Vamos a empezar de esta base, amigo. Ahorita en la Ciudad de México y el Valle de México, más del 56% es economía informal. A ellos no los puedes contemplar en el salario mínimo. Y del salario mínimo a nivel nacional, solamente aproximadamente gana el 7 o 10%. ¿Quiénes ganan el salario mínimo? Pues meseros, los que despachan en gasolineras. Ellos son su sueldo base más las propinas que tienen. Realmente, ese apoyo del 15% como salario mínimo en este momento y por lo menos en el primer y segundo trimestre del año que entra, realmente no va a tener un impacto económico real. Entonces, ¿por qué meter ahorita este tema del salario mínimo? ¿Y por qué otra vez entra López Obrador en ese diálogo de confrontarse con los empresarios cuando ahorita tendríamos que estar más compactos que nunca? Y si no le quieres dar dinero al empresariado, por lo menos dales estímulos fiscales. ¿Qué es un estímulo fiscal, amigo? Es, en vez de que me pagues impuestos en enero, págamelos en febrero o te doy hasta marzo para pagarlos. Pero apóyame contratando empleados, aunque sea temporales, y dalos de alta en el seguro social. Con esto del salario mínimo te sale más caro contratar a una persona por salarios mínimos. Entonces, mi conclusión es, qué bueno que este gobierno se preocupe por los más desfavorecidos. Pero yo, en vez de ver este salario mínimo, quisiera ver un programa incluido
la inexperta secretaria del Trabajo, incluido cómo vas a incorporar en estas circunstancias y qué apoyos vas a dar al comercio informal. Eso sería un hitazo, que en este momento sí les ayudaras a incorporarse al comercio formal de una manera en que sí, ese 56% que no da impuestos, que no contribuye a la economía fiscal, los incorporas y eso sí tendría un impacto económico muy fuerte, Claudio. Ese es mi punto de vista y es a donde yo quise llevar el tema, porque llevarlo a que si es bueno o no es, desde mi punto de vista, otra vez por polarizar algo que en este momento no lo veo práctico ni viable. Yo tengo que analizar esto desde varias aristas, por supuesto. La primera arista, definitivamente, y como lo dijiste y anotaste muy acertadamente, desde el punto de vista del trabajador, lo cual tengo que decir que ahora sí es la primera decisión que tiene el presidente, la cual le tengo que aplaudir y decirle que qué bueno y que lo felicito. Claro. Subir el salario mínimo 15% de manera inusitada, como nunca lo había hecho nadie, es muy importante, por supuesto. Sin embargo, hay otra realidad que hay que ver. Está implicando 6 pesos diarios. Es decir, ¿para qué te alcanza 6 pesos diarios como trabajador si ganas 1 o 2 salarios mínimos? No importa. Es decir, en esta parte hay que entender que esto pues no te alcanzará para que tomes un pesero más para que puedas llegar y absolutamente nada más. Es decir, no hay absolutamente ningún tipo de ayuda, pero sí está el problema que no es del presidente. Es decir, esto tiene que ver ya con un gobierno que traen los priistas desde hace 84 años que venimos arrastrando un problema en el que el salario mínimo es una ridiculez y una estupidez, y que seguramente tomó su mayor fuerza y su mayor auge político para el control de la gente, de las masas, cuando Fidel Velázquez era el secretario, no sé Secretario. cómo se llama su puesto, en la CTM, ¿no? Y que era la principal persona que jodía a los trabajadores mediante el control del salario mínimo, pero decía que los defendía. Y venimos arrastrando esto desde hace mucho tiempo. Es decir, en esta parte le doy toda la razón al presidente cuando dice, a mí que me expliquen por qué existe el sistema del salario mínimo cuando no debería existir, ¿no? Y corte A, hay que empezar a trabajar con un contexto. Hoy la realidad es que la menor cantidad de trabajadores que tenemos en el país están basados su salario en el salario mínimo. Así es. Hay todavía algunas fábricas y algunos operadores que sí lo tienen, y que por supuesto dices, es su sueldo base y a partir del sueldo base tienen comisiones o bonos o un montón de cosas que por supuesto es un asunto de evasión fiscal para mucha gente, porque si tú le estás pagando el Infonavit y el Seguro Social al empleado mediante su tasa de salario mínimo, pues le estás pagando una bicoca al salario mínimo y al gobierno en impuestos, e igualmente el 2% del salario sobre nóminas y etcétera, y le estás dando al empleado un sueldo que es más competitivo, pero por fuera y lo estás sacando. Eso lo hemos dicho también muchas veces, me parece absurdo y sí se tiene que acabar, como se tenía que acabar el outsourcing y todo ese tipo de cosas. Eso me parece bien. Pero hay que hablar sobre todo de un asunto que implicaba durante muchos años un problema que veníamos arrastrando en la economía, que era un círculo vicioso horrible. El gobierno subía en conjunto con la CTM y la Secretaría del Trabajo Sí, el sí, sí. salario mínimo 3-4%, porque decían, hay una inflación del 4-5%, la vamos a subir 4-5%. Se sube. Corte A, el 1 de enero subían todas las personas que tenían que pagar un incremento del salario mínimo, Sí. subían no el 4 o 5%, lo cual era estúpido, y además era abusivo, subían gas, bueno, todos los energéticos, la comida, los insumos, bla, 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 un 10%, 15%, y entonces cuando tú subías esto, como el empresario iba a dejar de ganar, volvía a subir, pero subía para acá, y entonces lo que ocasionaba este tipo de incrementos, lo que ocasionan se llama inflación, es decir, hay un aumento de precios que va no congruente con los ingresos que tenemos en los trabajadores. Cuando el presidente hoy dice, voy a subir el 15% yo,
por decreto también, y no me importa que los empresarios no estén ahí, y cuidadito y me suben algo, entonces lo que está haciendo es evitar que haya inflación. Sí, Porque entonces lo que va a pasar ahora es que en lugar de que suban los precios, muchos empresarios lo que van a hacer es tener que ganar menos, ¿no? Lo cual no está mal, pero por supuesto, si yo lo veo desde el punto de vista empresario, pues claro que a mí no me conviene. Pero también lo que estás ocasionando es que la gente tenga un poquito más de circulante, que se va a gastar, por supuesto, en los productos que tienen los empresarios. Entonces, va a haber más liquidez. Es decir, la medida no es mala en teoría económica. El no, problema es que, primero, en México hay un porcentaje muy, muy pequeño de personas que ganan el salario mínimo, lo cual hace que esto no se genere una cadena de circulante importante. En sí, cambio, si yo, por ejemplo, me pongo a pensar en una fábrica o en una maquiladora que se encuentran, por ejemplo, en la comarca lagunera, que a lo mejor tiene 1,000 empleados y esos 1,000 empleados tienen el salario mínimo, pues está significando que hoy va a tener que pagar 6,000 pesos diarios más durante, pues, 8 días que trabaja una maquiladora. En un mes le está significando 48,000 pesos semanales al fabricante, sí, ¿no? Y que no necesariamente se ven reflejados en los ingresos porque pues esa gente no va a gastarse en conjunto 48,000 pesos en comprar los insumos que tienen, lo que fabrica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede ser una muy buena idea, pero tiene que ir acompañado de otras medidas, ¿no? Ahora, por eso decía, yo quiero decir ahorita, me parece muy bien, poquito que sea, en que sea el 15%. Si esto lo mantiene durante 2 o 3 años más, pues estamos hablando que dentro de 3 años estaríamos hablando de un 45% de incremento al salario mínimo a partir de lo que tenemos tasado hoy. Lo cual, claro, en 3 años, aumentar el circulante en casi 50%, por supuesto que es bueno para el país, aunque claro, se esté limitando y topando las ganancias de los empresarios. Que eso me parece perfecto. Siendo yo empresario y viéndome afectado, yo acepto que eso pueda funcionar porque eso va a ser en beneficio de la economía del país. Pero claro. acompañado con una serie de cosas que perfectamente lo dijiste y que lo quiero reservar para cuando hablemos del COVID, en los asuntos de estímulos fiscales y otra serie de productos que están saliendo. También resulta que el presidente, como siempre, está haciendo las cosas con la cabeza desconectada de la boca, del corazón y de muchas cosas, donde 2 días antes está hablando de lo del salario mínimo y todo, y que no le están diciendo que el viernes era inminente que hubiera semáforo rojo. Por supuesto que esto lo tenía que haber hecho o bien con un programa de medidas para que el semáforo rojo funcionara, o bien cuando se acabara el semáforo rojo. Pero, en fin, esto por supuesto es un asunto populista, pero también hay que tomar en cuenta que justamente hay dos factores que esto le van a representar un incremento al gobierno de una manera importante. Primero, esto implica un aumento en los impuestos y en los ingresos que van a tener que pagar los empresarios cuando tienen que aumentar la cuota del Seguro Social a partir de este incremento, la cuota del Infonavit a partir de este incremento y el 2% de salario a partir de este incremento, primero. Pero la otra que es súper importante y que obviamente le está representando más o menos calculado según lo que dice la, este, la Conducef y a otras empresas que se dedican a la estimación de finanzas en México, e incluso información valorada por el GBM, el Grupo Bursátil Mexicano, todas las personas que tienen su crédito de Infonavit y que están en salarios mínimos acaban de aumentar en 15% su deuda. Si lo tenían que pagar en 3 años, ahora lo van a tener que pagar un 15% más de años más. Es decir, durante todo el sexenio van a tener garantizado que la deuda se mantiene. ¿Cuántos trabajadores en México tienen un crédito Infonavit? ¿No? No, Ahí tienen un incremento de ingresos al país importantísimo. Que yo te voy a decir otra vez, si las cosas se estuvieran haciendo de la manera correcta, me parece perfecto porque entonces estás pues restaurando las reservas nacionales, estás fortaleciendo al Banco de México, la economía se está apuntalando, estás asegurando que el dólar se deprecie un poquito conforme al peso y todo.
pero si ese dinero se va a ocupar para los programas sociales que está haciendo de manera irresponsable el gobierno, entonces no sirve para nada y entonces hace que no le aplauda al gobierno. ¿Y por qué decía que no me quiero adelantar y que quiero mantener esta postura de aplaudirle al gobierno? No quiero ver que el 1 de enero o en los próximos meses el gobierno diga, ¿qué creen que sí les vamos a subir los energéticos y el gas y la gasolina y la energía eléctrica y un montón de cosas y entonces este aumento ya no sirvió para nada y es el mismo gobierno el que está generando inflación? Pues habría que esperar porque, vamos, eso que tú comentas y vuelvo a lo mismo, en teoría, pues se oye fantástico, o sea, hay gente que realmente, como bien dices tú hablabas de 6 pesos en el transporte público de la Ciudad de México, por lo menos aquí en la Sí, ciudad aquí de en León, México. aquí en la ciudad de León, Guanajuato, el transporte colectivo, la cuota mínima es de 12 pesos, o sea, Entonces, perdón, porque cometí el error más grande de los mexicanos, que es ser egocéntrico y localocéntrico, y pensé que lo que se cobra en México, y tienes toda la razón, la Ciudad de México es el estado, la entidad de la República, donde más barato es el transporte público, y en el resto de la República es carísimo. Perdón. entonces a lo que voy es, realmente esos 6 pesos no significan mucho en cuestión monetaria, pero sí significan, por lo menos, voltear a ver las condiciones en que muchos mexicanos se encuentran. Y yo, para terminar, coincido en este tema. Hay que esperar el efecto de bote pronto y ver, pues bien lo que dices, el que el próximo año, en el primer trimestre, pues no aumenten, pues Nada, los. nada, que no aumente nada de verdad, que se puedan Y, mantener las cosas. y entonces ahí ya por lo menos empezaría a ver reflejado algo de beneficio. Si no, caemos en lo mismo de los sexenios pasados. O sea, por un lado, nos soban, nos dan a tole con el dedo, y por el otro lado, pues siguen haciendo ellos el beneficio. Ahora, qué bueno que lo comentas, porque el otro año es de tentación, amigo. Vienen las elecciones intermedias y todos los partidos, todos los partidos políticos van a requerir de dinero. En este caso, pues quien se ve beneficiado es el partido político que está en el poder, ¿verdad? Ay, pues a ver, eso qué pasa. Ahora, el asunto es que nos vamos a enfrentar a que el presidente no va a tener un ingreso fiscal de todas la enorme cantidad de empresas que ahorita van a cerrar por esta medida mal implementada del semáforo rojo. Y ahora, cuando entremos al tema, yo diré por qué digo que está mal implementado. Pues bueno, Parece si eh, pasamos a lo de Jalisco. sí, fíjate que pues nos enteramos la madrugada del jueves que a la 1:40 de la madrugada en un restaurante, Distrito 5, de un restaurante hasta donde yo he leído, pues, fifi, diría el presidente, en la avenida principal de Puerto Vallarta, estaba el exgobernador de Jalisco con 3 personas más, una dama y 2 personas, acompañado de 2 guardaespaldas, y se levanta a asistir a los baños, y en los baños es donde lo asesinan. Unos dicen que son más de 100 tiros, hay videos donde pues sí, un par de videos, Sí se oyen un montón. se oye un tiroteo fuerte, y después de este atentado pues resulta muerto el exgobernador. Aquí lo que llama la atención, Claudio, y para dar inicio a este tema y dejarte tu punto de vista, es que no es coincidencia que en Puerto Vallarta se esté incrementando esta ola de violencia. Si tú bien recuerdas, ya vamos para 6 meses, donde el primer caso fue más o menos por julio, donde un grupo de empresarios del estado de Guanajuato asistían en un paseo a Puerto Vallarta, secuestran a 2 de ellos y matan a un empresario. Posteriormente, yo creo que no va ni un mes atrás, que
También se ve un video donde en la carretera se le cierran vehículos a una Suburban, donde va un empresario de Guanajuato, principalmente era oriundo de Irapuato, Felipe Tome, un empresario inmobiliario que su principal lugar de trabajo era el estado de Jalisco, la ciudad de Guadalajara, y lo asesinan. Y en este caso, el asesinato del exgobernador de Jalisco. En los tres casos hay factores comunes. Hasta donde dice e indican las averiguaciones previas, detrás de estos atentados está el cartel de Jalisco Nueva Generación. ¿Qué quiere decir esto, Claudio, desde mi punto de vista y como ciudadano? Pues que simplemente Durazo, el que era el secretario de la Seguridad Nacional, se va a contender a Sonora. Hasta el día de hoy, todavía la que queda como titular nadie la ha visto, sigue enferma de COVID. El punto aquí es que si es real también la hipótesis de que el cartel de Jalisco Nueva Generación atentó contra Harfuch en la Ciudad de México, estamos hablando de que por primera vez, abiertamente, un grupo del crimen organizado pues está declarando la guerra al gobierno actual. Mira, yo, este asunto es extremadamente delicado y cobra muchas especulaciones cuando estás asesinando a alguien que ya ni siquiera está en el cargo. Y por supuesto, habrá que averiguar allá también si hay algunos asuntos que tuvieran que ver con otro, o sea, con una línea de investigación que apunte hacia el exgobernador Aristóteles, pero Sí, no sé, habrá que ver. Una de las cosas que puedo apuntar y que por supuesto es lamentable que tengamos que estar oyendo estas noticias, por supuesto se sabe que el cártel Jalisco Nueva Generación está dominando Puerto Vallarta y que le pertenece, y a mí, ahora la verdad es que me da mucho más coraje oír a las autoridades decir que se cree que es ahí porque les pertenece, pues, ¿qué no le pertenecería a la ley, al gobierno? O sea, bueno, eso ya son meras cuestiones personales. Eh, lejos de esto, tengo que acotar y decir en esta teoría sospechosista que siempre tengo y manejo, sí, sí, sí. que hay un enfrentamiento real que existe entre Alfaro, Enrique Alfaro, gobernador actual de Jalisco, y el presidente. Y se están tirando uno contra otro, siempre. Y esta situación viene a poner aún más delicada la relación, ¿no? Y podría apuntar yo en este sospechosismo, bueno, es que esto le está tirando a Alfaro, pero también le está tirando a López Obrador. Y a mí me parece que manda un mensaje espantoso justamente cuando el presidente López Obrador está en Sonora apuntalando la campaña de Alfonso Durazo y le están diciendo que mientras él está abandonando la tarea que tenía de seguridad pública y está dejando pésimos resultados en materia de seguridad en el país, y él está queriendo hacer una campaña, y el presidente va a Sonora a hacer una gira que no tenía que hacer, pero que le caía muy bien a Alfonso Durazo, Alfonso Durazo. amanece un atentado en contra de un exgobernador en un lugar que está controlado por un cártel de narcotráfico y que pinta un panorama que por supuesto no es nada alentador ante esto No. y que además se da justamente 2 días después de que el presidente también aprueba, bueno, y está pidiendo y está diciendo y se hace una ley en la que se están sacando del país a todos los agentes de la DEA para que no puedan intervenir en investigaciones sobre narcotráfico en nuestro país. Bueno, es que ya estás poniendo un dedo en la llaga. Para empezar, aquí, irónicamente, del gobierno de Aristóteles de Sandoval ya habían asesinado también a balazos al exsecretario de Turismo, José de Jesús Ujú. Gallegos. Pero aquí, las primeras indagatorias también que había, o por lo menos de lo que yo he leído en los medios nacionales,
es que había vinculación entre Aristóteles Sandoval con el cártel de Sinaloa. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? ¿Por qué el cartel de Jalisco Nueva Generación se está manifestando de esta manera? ¿Y por qué por otro lado vemos que hay un trato, si no preferencial, hay un trato muy diferente al cartel de Sinaloa, donde el mismo López Obrador, en el Culiacanazo, él mismo de propia voz, dice que fue decisión de él dejar libre al hijo del Chapo y que vemos también que él mismo como presidente con la investidura que representa, baja y saluda de mano a la mamá del Chapo. No, Bueno, Joaquín Guzmán Loera, por favor. el señor, sí cierto, el señor Joaquín Guzmán lo era. Pues, ¿qué quiere decir esto? Pues otra cosa aterradora, pues que sí realmente tenemos narcogobiernos y que chistosamente, y como bien apuntas tú, el mismo Departamento de Estado de Estados Unidos le envía un mensaje a López Obrador donde le dice que la investigación debe ser rápida y aunado a eso le recuerda que qué ha pasado con el caso Cienfuegos. ¿Qué quiere decir esto, amigo? Que simplemente también otra promesa de López Obrador de combatir la inseguridad y de combatir al crimen organizado, tampoco lo está llevando a cabo. Y lo peor de todo, amigo, es que lejos de empoderar algo al ejército mexicano o a las Fuerzas Armadas o a la seguridad pública nacional, lejos de empoderarlas y decir, al decir yo empoderarlas, yo me refiero a capacitación, eh, buenos vehículos, armas, apoyo táctico, inteligencia, agencias de inteligencia, todo lo que conlleva, lejos de empoderar eso, les quitó presupuesto para empoderar al ejército, pero en construir, en hacer los bancos del bienestar, en hacer el tren Maya, una, bueno, ya En hacer simulacros de transporte de vacunas. vamos, entonces, también el crimen organizado, yo te he dicho mil veces que desde mi punto de vista es un depredador, huele la sangre. Si tú ves que el país está cayendo en una crisis económica, si tú ves que toda la distracción es en el sector salud, si tú ves que no van a tocar y van a empoderar al crimen organizado contrario, que es el cártel de Sinaloa, entonces yo aprovecho esa falta de apoyo a la seguridad nacional, a las Fuerzas Armadas, y entonces empiezo a crear pánico y entonces empiezo yo a mandar mensajes de que ahorita fue este exgobernador, ahorita fue un atentado a un secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Al rato entonces me voy a ir empoderando. En esta semana también nos enteramos que fuerzas o guerrillas de Morelia están defendiendo sus territorios del cartel de Jalisco Nueva Generación. Entonces, está comprobado que el cartel de Jalisco Nueva Generación ha incrementado su poder en más de un 40% en estos 2 años del gobierno de López Obrador, cuando López Obrador desmanteló a la Policía Federal y desmanteló a las instituciones que los gobiernos anteriores ya habían formado. Así es la visualización de este gobierno de cómo se debe de llevar a cabo una seguridad pública. Sí, pues es que están las cosas fuera de sitio, no se ha controlado ni se ha enfrentado y falta mano dura para muchas cosas, pero como dices, en esta parte del respaldo y del empoderamiento de la estrategia que se tiene que hacer, pues no se ha dado nada y pues bueno, yo no sé, la declaración de nuestra secretaria de Seguridad Pública, perdón, ¿de quién? Y ni siquiera tenemos, Sí, 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 ¿no? O sí, sea, sí. ¿cuánto tiempo ha pasado y ante esta situación no tenemos secretario de seguridad? ¿No? O sea,
ese es el nivel de urgencia y de importancia que tiene para el presidente la seguridad. Así es, amigo. Así para Telasco. Entonces, pues bueno, eh, la investigación se vio enturbiada porque los empleados del lugar, pues muy afanosos y preocupados de la higiene y de las cosas, limpiaron el lugar de los hechos y pues no hay evidencias absolutamente de nada y están entorpeciendo las cosas, lo cual pues obviamente hace que se levanten sospechas. No es que yo quiera pensar mal, amigo, pero pues, o sea, tampoco ayudan. Pues es que de lo que tú estás diciendo, se sospecha o que el cartel de Jalisco Nueva Generación amenazó a los dueños y que tenían que hacer eso si no iban a tomar represalias, o se sospecha que el exgobernador Aristóteles Sandoval estaba haciendo tratos de índole criminal. Ahora, lo que llama la atención es que él tenía asignado, desde que dejó su mandato, 15 guardaespaldas y nada más lo acompañaron dos, y de esos dos uno sale herido, pero sobrevive, y el único que asesinan es Aristóteles Sandoval. Eso solamente las investigaciones, si es que se llevan a cabo y si es que alguna vez podemos hallar la realidad, Nos enteramos, sí. nos enteraremos. Mientras tanto, pues sigue ese sentimiento de vulnerabilidad que tenemos como ciudadanos de que la delincuencia no ha bajado y esa percepción, ¿verdad? Pues sí, en fin, pues ojalá que se resuelva pronto, ojalá que se resuelva de primera instancia. Por supuesto, independientemente de si está metido o no está metido, si tiene nexos o no tiene nexos de cualquier cosa, es lamentable que maten a cualquier persona, sin importar que esté en funciones, que sea ex funcionario, que sea un ciudadano de a pie. Pues obviamente llama la atención por tratarse de quien fue en su momento gobernador de Jalisco, pero pues estas cosas están pasando todos los días en todos los estados y a cualquier persona y no se le está dando el ruido necesario para que sepamos que están ocurriendo, pero nos estamos enterando porque pues cada vez ocurren más cotidianamente y pues eso significa que en cualquier momento tú eres testigo o te toca. Entonces, pues ojalá que se pueda solucionar y ojalá que podamos tener secretaria de seguridad en estos próximos días ya urgente. Así es. En fin, pues amigo, para cerrar el programa, atendamos el asunto que tiene que ver con la hoy ya nuevamente crisis del COVID-19 que llevó a que pues estemos en semáforo rojo en el Estado de México y la Ciudad de México a partir de día hoy sábado 19 de 19. diciembre y hasta el 10 de Híjole, enero. híjole, Claudio, y perdón por la expresión de híjole, no se me viene otra cosa a la mente ahorita, porque quisiera ser políticamente correcto y decir, caray, qué situación tan delicada, pero yo me expreso pues como un ciudadano. La verdad es que tú venías mencionando de 4 semanas atrás de que Claudio Sheinbaum ya no sabía qué color ya inventar, porque era naranja subido, naranja mandarina, subido de rojo, rojo intenso, etcétera, etcétera. Aquí lo que refleja, y yo me voy a ir simplemente al punto de vista ciudadano, mi punto de vista es que la realidad le está dando una bofetada al gobierno federal y que lo que menos le preocupa a este gobierno es la salud de los mexicanos. ¿Por qué te lo digo, Claudio? Porque refleja, es la gota que derrama el vaso después de 8 o 9 meses de saber esta situación y que tú haces un recuento de de todas las declaraciones tan desafortunadas y fuera de lugar, tanto del presidente de México, al no dar el ejemplo él, aunque sea en medios de comunicación, de ponerse el cubrebocas, tanto como del subsecretario Hugo López Gatel, que desde mi punto de vista hizo un lado su declaración de Hipócrates y se inclinó al poder y a los mandatos políticos con intereses personales, al decir primero que la influenza, que el COVID era menos intenso que la influenza, que íbamos a salir en marzo, que
el presidente era un foco no era un foco de infección, sino era un foco de apoyo moral, De fuerza moral. de fuerza moral. Tiene fuerza moral. Y la última declaratoria desafortunada, que los semáforos son intrascendentes. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que aunado, porque también no todo es culpa del gobierno, aunado a esta, perdón por expresarme así, Claudio, esta cultura tan tercermundista que tenemos los mexicanos, esta ignorancia que nos rebasa, ese machismo de yo tengo los testículos más grandes y a mí no me pasa nada y por eso no me pongo cubrebocas y la virgencita nos protege y ahí Dios dirá. Esa situación conjugada con el mal manejo de la pandemia, donde en un inicio tú y yo indicamos que los especialistas decían, no hay mejor forma de controlar una epidemia que haciendo pruebas, 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 identificando quiénes son los portadores y cortando las cadenas de transmisión. Bueno, eso ya no se logró. El problema aquí es que, como tú bien dices, Claudia Sheinbaum, desde mi punto de vista, está entre la espada y la pared, porque si tú sabes, y nuestros compañeros bien lo saben y lo han leído, quien está haciendo el mayor número de pruebas masivas es la Ciudad de México. Quien está ya dando cifras reales con pruebas es la Ciudad de México. Quien está dando seguimiento a contactos, a personas que son potenciales contactos de contagio, lo está haciendo tarde. ¿Cuánto venía insistiendo Claudia Sheinbaum, por lo menos de un mes atrás, de que se tenía por ya que hacer lo que no se tuvo que hacer en este momento? Y para terminar y darte la palabra, Claudio, es simplemente que estamos viendo que el presidente al día de hoy sigue pensando en las elecciones, en su popularidad, pero la realidad le está dando una cachetada tremenda. Yo nomás quisiera preguntar a todos los que nos están viendo, que son comerciantes, que en este momento usted que es comerciante sabe bien que si usted cierra, no tiene ingresos para hoy. ¿Quién le garantiza que para el 10 de enero le diga que puede abrir ya y que se puede reincorporar a la normalidad? Nadie, porque este gobierno nos ha mentido desde un inicio esta situación tan crítica y tan delicada. Y lejos de asumir esa responsabilidad, está pensando en el siguiente año, en no perder votos y no perder popularidad, Claudio. No, efectivamente, Juan José, yo justamente una de las cosas por las que he estado pensando ahora tanto sobre el semáforo rojo, tiene que ver con que el presidente tiene o una de dos, o tiene muy malos asesores, o no tiene visión, o perdió completamente el piso. Y obviamente esta ahorita, pero hubiera sido la oportunidad perfecta para el presidente hace, pues, ¿qué te gusta? 6 meses, de detener esto de tajo y entonces decir, caray, yo lo hubiera hecho, ahí está mi voto para el 2021 si hubiera hecho las cosas. Y si ahorita, ayer, a la hora de avisar que hay semáforo rojo, hubiera hecho ahorita lo que te voy a decir, porque yo ya estuve investigando y viendo que salía en 2,000 millones de pesos, lo cual, por lo que hemos estado viendo, es nada, Sí. absolutamente nada. Lo hubiera podido resolver de una manera impresionante, pero además, fíjate, yo, como estratega del gobierno, hubiera tenido 3 grandes beneficios. 3, imagínate, no uno. El primero, por supuesto, es detener la pandemia, pero así de manera inmediata de tajo. Segundo, me garantizo los votos y la victoria limpia y de barrida para el 2021. Y tercero, incremento mi base fiscal. Y es que te voy a decir una cosa. Por supuesto que el incremento de contagios y de casos de hospitalización que se dan en el Valle de México tiene que ver a la respuesta que está teniendo la ciudadanía de, a mí no me pasa nada, yo voy a ir al centro y entonces no voy a guardar la sana distancia, me voy a poner el cubrebocas cuando tenga que entrar a la tienda en el filtro, pero después me lo puedo quitar y no puedo estar haciendo nada.
me voy a subir al transporte público, no me lavo las manos, no estoy teniendo cuidado de desinfectarme, de utilizar gel, etcétera, todo este tipo de cosas. Y que además vemos, no solamente en este asunto de ir a las aglomeraciones, de querer ir, que no se hizo afortunadamente porque se cerró, pero sino a las peregrinaciones de las celebraciones de la Virgen, a las comidas de fin de año, a ir a pasear al centro comercial, a meterte a las tiendas, a estar haciendo todo lo que quieras estar haciendo, ¿no? Estas cosas y hacer fiestas multitudinarias en los pueblitos, en las fiestas patronales y todas estas cosas que ahora pues se ha calificado como covidiotas y no hay otra palabra para decirlo. Es decir, sí tiene que ver un montón que ver la responsabilidad de la gente. Pero el gobierno también, y particularmente tanto López Obrador como López Gatell, lo que han estado haciendo es mandar señales contradictorias al respecto. Por supuesto, ya lo dijiste, no lo voy a repetir, pero López Gatell, pues ayer, el día de ayer, ya tuvo que decir, sí necesitamos que usen el cubrebocas, yo ya se lo dije al presidente, no lo quiere usar, ustedes díganle que lo use. Y lo pueden ver en su TikTok personal de López Gatell. Él lo está diciendo ahí, que él sí lo está usando y que por favor ya todo el mundo use cubrebocas. Le tardó 9 meses y 117,000 muertos que lo dijera y que lo aceptara y que lo empezara a recomendar. Lo hubiera hecho antes. Pero yo ahí te voy con este asunto. Ayer avisan que vamos a irnos a semáforo rojo y por supuesto que empiezan a salir todos los comerciantes, primero a decir, bueno, pues es que no vamos a soportar otro cierre, vamos a tener que cerrar, se van a ver un montón de pérdidas, no vamos a tener dinero, una serie de cosas que claro, con toda la razón. Y otros que empiezan a discutir que por qué se define que las actividades esenciales son estas que están enlistadas. Yo lo que decía, bueno, es que ¿por qué tenemos que estar discutiendo cuáles son esenciales y cuáles no son esenciales? Es ¿No? correcto. ¿Por qué no mejor la discusión sería, es decir, no cuáles tienen que trabajar, sino cómo van a trabajar todas? Es decir, yo te voy a decir una cosa que yo, y a lo mejor va a parecer que lo estoy diciendo de manera muy fácil, pero, pero estoy seguro que se puede implementar. Y con un costo si quieres 2,000 millones de pesos, que lo voy a poner, pero es más, que te quieres ir arreglar las cosas, métele 10,000 millones de pesos. Es decir, ¿qué significan 10,000 millones de pesos en comparación al Tren Maya? En comparación a la refinería de Dos Bocas, en comparación al aeropuerto y en comparación a muchos otros gastos que no están significando absolutamente ningún beneficio para el presidente, ni para el presidente ni para México, ¿no? Sí, Pero que además te voy a decir una cosa, esos 2,000 o 10,000 millones de pesos no son del presidente ni son del gobierno, son de nosotros ciudadanos mexicanos. así es. Y entonces, ahí te va. Yo te voy a decir, y esto lo podría hacer ahorita, pero lo podría haber hecho hace 6 meses igual, con el mismo costo y de la misma manera. Te voy a cerrar actividades porque la principal fuente de contagio es la movilidad, es decir, que la gente se esté moviendo en lugares donde se están facilitando el contagio, ¿no? Te voy a cerrar un mes completito, a todos. Pero cerrar no significa que la gente deje de trabajar. Y este es un asunto importante. Porque antes de cerrar, yo me junto a todas las cámaras de todo, de comercio, de transformación, de la industria, de restaurantera, de bla, 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 todas las cámaras, a todos los representantes de los comercios que no están afiliados a cámaras, todo, pero a todos los gremios los conjunto y les digo, a ver, voy a cerrar un mes. ¿Cómo pueden ustedes mantener el trabajo y la cadena productiva? Porque aquí el asunto que tenemos que tomar en cuenta es que la economía no es que haya actividades esenciales o no esenciales, porque no estamos las actividades esenciales se consideran cuando hay una guerra, ¿no? De estas maneras se mantienen y entonces la gente tiene que estar en resguardo y solamente se mantienen. Pero nuestra economía no depende de actividades esenciales o no esenciales, sino de una cadena productiva en la que vienen desde los insumos, la transformación, la producción, la distribución y el consumo. Y entonces, en alguna de esas partes siempre va a haber actividades esenciales, ¿no? Y si yo me pongo a pensar, hoy cierro de manera definitiva los centros comerciales, bueno, una tienda departamental o una tienda que vende ropa, una tienda que vende zapatos o juguetes,
que yo puedo decir, bueno, es que no son esenciales. Yo quiero entonces que me digas, por ejemplo, un vendedor que está trabajando ahí, que ahorita no va a dejar de percibir comisiones por ventas, dime Sí, por favor que eso no es una actividad esencial para él, por supuesto. ¿no? En cambio, la tienda va a seguir vendiendo en línea y va a seguir teniendo ingresos, pero el vendedor que tiene, que depende de las comisiones, ya lo jodiste, ¿no? Entonces, si yo lo que hago es juntar a todas estas gremios que te digo, a los dirigentes de los gremios, y entre ellos cámaras de comercio, que fueron los primeros que se quejaron, pero si ya están viendo desde hace un mes que se van a ir a semáforo rojo, ¿por qué chingados no se ponen las pilas? Y entonces dicen, a ver, vamos a generar plataformas donde voy a poder seguir operando, vendiendo y comprando, por supuesto, para que la cadena productiva no se interrumpa, en línea y garantizando que cada uno de los elementos que forman parte de esta cadena productiva tengan que estar haciendo algo, ya sea a través de las ventas, ya sea a través de la transformación y todo, pero que sigan haciendo la operación de la mejor manera. Y claro, va a haber sectores que va a ser mucho más complicado, pero soluciones tiene que haber a fuerza, ¿no? Y entonces son a estas personas a las que sí tienes que mandar a que tengan que estar haciendo algo, bueno, pues los haces con todas las precauciones, pero eso implica un presupuesto aparte y casos pero si yo me voy a tratar de garantizar que siga habiendo comercio a través de redes, a través de las ventas online, pero que yo le pueda garantizar a todos y cada uno que tengan que participar y que puedan tener la seguridad de que van a seguir, porque tú te vas a guardar y te vas a meter en tu casa, pero eso no significa que dejes de consumir y tengas que dejar de comer y que tengas que dejar de hacer un montón de cosas, Así ¿no? es. Pero yo lo que tengo que hacer es garantizar que para que tú puedas seguir comprando, puedas seguir teniendo los ingresos. Y entonces para eso vas desde las bases. Y yo te voy a decir, estoy pensando en el señor que tiene un carrito de paletas heladas o que tiene un carrito de chicharrones, de botanitas y de cosas, que él es un empresario que está trabajando, es decir, está en el comercio, no es informal, pero es ambulante, pero que está dado de alta, que sí está pagando una cuota fiscal, que está además haciendo su trabajo de manera honesta porque está dentro de la legalidad, es decir, tiene un permiso de la delegación y para eso tiene que estar pagando para que mantenga el permiso. Él, para que veas, él no va a tener posibilidad Ingresos. de que, pues ni modo que venda en línea, ¿no? Ni modo que se meta a un comercio. Pero entonces, a ellos y a las personas que no puedan entrar en este esquema, entonces a ellos les dices, a ver, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto vendes? Entonces, a lo mejor son 2, 3 mil, 4 mil, 6 mil, 10 mil pesos al mes lo que venda cada quien. Comprobado, porque pues para eso están en la formalidad y con permisos y tienen que estar comprobando una serie de cosas. Entonces, a ellos sí les das un apoyo y los ayudas porque los vas a guardar un mes, solo un mes. No estoy haciendo nada más, un solo mes. A las personas que van a tener que cerrar un negocio y que a lo mejor tienen que pagar la renta y que todo, bueno, entonces apoyas para que cubran esos gastos mínimos, pero que en la medida de lo posible puedan acceder a plataformas de ventas online para que puedas sacar. Y los que de plano son imposible que detengas porque tienen que estar en la producción, a lo mejor en las cocinas, en el súper, en las bodegas, en las entregas, en este tipo de cosas, entonces les das los insumos suficientes para que garantices que estén con todas las precauciones y que no se vayan ni a contagiar ni a hacer fuentes de contagio, ¿no? Sí. Pero para las actividades pero parar las actividades no significa que tengas que parar ni las ventas, ni los ingresos, ni absolutamente nada. El costo puede ser mucho. Pon tú, yo digo 10,000 millones de pesos, así exagerando, yéndome. Pero yo estuve haciendo algunas cuentas y viendo algunas cuestiones, tanto en INEGI como en algunas otras páginas, y a mí me dio que yo con 2,000 millones pueda cerrar durante un mes, ¿ok? Para que sacaras cosas. Pero lo que estás haciendo es evitar el confinamiento durante un mes. Pero está comprobado por los grandes estudios de salud y la Organización Mundial de la Salud que si en un mes guardas todo y detienes todas las cosas, detienes de tajo el contagio. Y entonces cierras, por supuesto, fronteras, cierras actividades. O sea, todo el mundo está guardado durante un mes. Marcas una emergencia sanitaria tipo guerra, nadie puede salir porque se enfrenta a estas cosas. Y entonces sí puedes poner multas y un montón de cosas para quien haga una fiesta, para quien se aglomere, para quien no obedezca y que no entienda que se encuentran en situaciones así. Pero en un mes terminas absolutamente con todo, ¿no? Sí. Y entonces ahí te va. Tú resuelves
salvas a la gente, detienes de tajo y pues te estoy diciendo, y además estás apoyando con esto y con estímulos fiscales a las empresas, a los empresarios, a los negocios, a los comercios, y entonces tienes No, pues garantizado el voto, ¿no? quedas como Pero rey. ahí te va la otra. Tenemos un 70% de negocio informal, ¿no? Que por supuesto ellos tienen que salir a vender porque tampoco se van a meter y van a sacar las cosas. Ok, a ellos los agarras y también les dices, a ver, papito, ¿cuánto ganas? Te voy a apoyar, pero te tienes que quedar guardado y te voy a pensar. Y con la condición de que cuando acabe esto, te me metes al comercio formal y eres parte de mi base fiscal y entonces te doy la oportunidad de que me pagues una cuota por consumo de lo que ganes o algo de alguna forma, pero además estás incrementando la base Ingreso del presupuestario ingreso de... fiscal. Ah, no. Háganse bolas, nos vamos a semáforo rojo, cuídense, sean responsables, no salgan, yo ahorita me voy a Sonora, ¿no? Yo sí voy a salir, porque a mí no me pasa nada, y me vale madre lo que les pase, ¿no? Y, ¡ay! Ahí está el pico de Orizaba en el avión, el señor como niño de 14 años viendo el pico de Orizaba. Chingado, mejor que vea el pico de la pandemia. Es que, ¿sabes qué? Lo que tú estás diciendo, amigo, es increíble. Yo invito a que hoy, en este momento, entren a las redes sociales, básicamente a Twitter, y vean el último mensaje de López Obrador en su página oficial y él ahorita está bueno, hace 4 horas estuvo en una supervisión de la obra del Tren Maya desde Calquini, Campeche, sin cubrebocas. Entonces, Es que Campeche está en verde, amigo, entonces no pasa nada. sí, el problema es que no usa cubrebocas, está ajeno. Ah, pero eso sí, a mitad de semana va a ir a las colonias populares más afectadas por el COVID para dar un apoyo moral. Entonces, pues yo para terminar, amigo, pues simplemente te quiero decir que no sé en qué vaya a terminar esto, aparte de más muertes. Este año todo indica que vamos a cerrar con 120,000 mexicanos fallecidos. En el mundo, la tasa de letalidad es del 2%. En México es del 10%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tuvieron que cerrar porque ya no hay quien los reciba en la Ciudad de México. Pasaron 2 reportajes, uno en Grupo Imagen y otro en Excelsior, donde el reportero llegó al hospital, no se puso de acuerdo con ninguna familia ni nada. Llegó al hospital y acompañó a 2 familias. En uno tardaron 8 horas y no consiguieron y tuvieron que llevarlo con un hermano que era médico. Y en otro tardaron 4 horas y todavía le dijeron que para ver y darle el diagnóstico de COVID iban a tardar 4 horas. Yo quisiera, de veras, y exhorto a todas las personas que nos ven, pues que no salgamos. O sea, que realmente es momento de que ese momento tan sentimental que nos da en este momento no nos haga que bajemos la guardia. Realmente no estamos, los mexicanos, México, ni el gobierno está en condición de que porque voy a ir a ver a mi mamá, voy a ir a ver a mi hermano, vamos a reunirnos. Esto está pasando, vamos a verlo de una manera positiva. Ya se vio la luz de la vacuna, no sé cuándo nos toque, pero ya hay esperanza, algo que hace 3, 4 meses no lo veíamos. Entonces, aquí yo creo que es momento de dejar a un lado los sentimentalismos, ser muy responsables primero, por nuestra vida. Y le hizo un comentario el doctor Moreno del ABC, que está encargado del área de COVID, y hizo un comentario que nos debería llevar a todos a la reflexión, Claudio, que es que a él le da mucho dolor ver cómo este maldito virus le quita y se muere la gente con lo único que tenemos gratis en esta vida, que es el respirar. Los que se mueren por COVID se mueren porque no pueden respirar. Por la respiración. Entonces, aquí el punto a donde yo quiero llegar es, apoyémonos en nuestras familias, en lo económico, en lo moral, pero protejámosla y protejámonos nosotros. Mientras conservemos nosotros la salud, estamos garantizando un día más y el que nos dé la vida, Dios, en que cada uno de los que nosotros creamos,
la oportunidad de tener un día más de vida, créanme que es una oportunidad más de volvernos a levantar. Los gobiernos van y vienen. La salud, nuestra familia o nuestra vida, esa es muy difícil de recuperar y pues es lo único que debemos de garantizar y preocuparnos en este momento, Claudio. Así es, hay que, hay que cuidar estas cosas. Cuídense mucho, por supuesto que es complicado. Tú decías hace ratito al iniciar el programa que vamos a tener que lidiar con las ausencias de las personas que ya no están por el COVID durante este año, pero muchas otras familias también tenemos que lidiar con la ausencia de quienes sí están, pero que no nos podemos juntar y que es, por supuesto, igualmente duro, o probablemente más, porque sabes que sí están y que no nos podemos juntar. Pero si hacemos un esfuerzo en realidad todos y tratamos de aportar en esta parte de la responsabilidad conjunta y de cuidarnos a todos, por supuesto que esto se va a acabar mucho más rápido y hay que detenerlo de tajo y pues tenemos que hacer las cosas. Así que yo me quiero despedir únicamente dando este mensaje de solidaridad, de empatía, de los mejores deseos para esta Navidad que ocurre en esta semana antes de que nos vamos a encontrar en la siguiente emisión, en un abrazo de verdad muy sentido y lleno de todo el cariño, de toda la esperanza y de que además pueda ser una oportunidad para que ahora sí podamos tener un verdadero sentido de lo que significa esta fiesta y esta Navidad y que además lo podamos hacer extensivo, por supuesto, a todos los demás de una manera sincera y fuerte. Pues Claudio, amigos, feliz Navidad. Que estén bien, que Dios nos permita reencontrarnos la semana que entra y pues mientras tanto a cuidarnos. Claudio, nuevamente gracias de veras por dejarme participar en este espacio. Esta iniciativa tuya pues es, es un buen ejercicio que deberíamos de replicar muchos mexicanos y pues espero que tengas una feliz Navidad, que tus seres queridos se encuentren bien y que Dios, en lo que yo creo, nos dé la oportunidad de que la próxima semana, si nada me los impide, estar aquí de nuevo. Así es, mi querido Juanjo, es un trabajo de los dos. Tal vez la iniciativa fue mía, pero el esfuerzo y la aportación y todo es, por supuesto, de los dos en conjunto. Gracias. Pues la invitación fue a ti por el sentido crítico y la capacidad de análisis que tienes y que has demostrado siempre. Y por eso es que estamos aquí en esto, que es de los dos, no es para nada algo que haya hecho yo, ¿no? Gracias, Claudio. Entonces, pues bueno, pues muchas felicidades a todos. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos lo permite. Que pasen una muy feliz Navidad. Felicidades y hasta la próxima. Hasta la próxima.